historias están basadas en hechos reales. Una de ellas habla de la persona que robó el cerebro de Albert Einstein. Cosa que sucedió, se llevó su cerebro y sus ojos para estudiarlos, porque claramente como patólogo le causaba mucha curiosidad si había algo a nivel fisioneurológico que tuviera que ver con el genio que fue. Otra de ellas habla de una de las operaciones y casos pioneros del estudio del cerebro también, que fue Henry Mason, una persona que sufría de convulsiones, se somete a una operación, a esta operación pionera, y pierde la capacidad de crear nuevas memorias, entonces se queda viviendo en un eterno presente. Y la tercera historia nos habla de Marta, personaje que hace Ana, su pasar por la vida, de cómo ella también se dedica, es neuropsicóloga, y cómo incluso a pesar de saber tanto de esto es tan difícil a veces entenderse, y es su descubrimiento por la vida ahora que empieza pues esta vida después de un divorcio, con un hijo, con encontrar de nuevo el amor, encontrarse de nuevo a ella. Y todos los actores hacemos a 4 personajes dentro de la obra que van ahí jugando a lo largo de estas historias. 4 personajes. Oye, ¿cómo te quitas y te pones la personalidad de uno y del otro, Ana? Cuéntame. Bueno, no, a nosotros nos va bien porque tenemos 4. Tenemos, nuestro compañero Mario tiene 6. Y ¡Wow! sí. Bueno, la verdad es que fuimos muy afortunados de tener un proceso de ensayos bastante largo donde pudimos perfeccionar, hicimos bastante trabajo de mesa, hicimos bastante construcción de cada uno de los personajes y tuvimos como mes y medio de ensayos dedicados únicamente a las transiciones. Y claro que nuestros directores tuvieron todo un procedimiento donde primero hacíamos toda una historia, luego toda otra historia y luego la tercera historia, y poco a poco las fuimos mezclando una tras de otra, y si veíamos que los personajes se desdibujaban, decíamos, ok, vamos a retomar, porque claro que es, o sea, es difícil cuando ya traes el vuelo de un personaje de la nada, porque luego es de una escena a otra, ni siquiera salimos del escenario para volvernos el otro personaje. Ay, perdón, ya se fue. Entonces, claro que es complicado, pero gracias a Dios hemos tenido un proceso de dirección muy bueno y también entre compañeros nos apoyamos, hemos tenido ejercicios. Si vieran nuestros ensayos, eran muy divertidos los ejercicios que hacíamos por cada personaje, y pues ahora sí que con preparación y trabajo cambiamos. Oye, pero no te cambias de ropa y el público no se divaga o no se pierde en la historia de que ya no es el mismo personaje, sino que es otro. O sea, no nos cambiamos completamente de vestuario, pero tenemos, como en La Dama de Negro, ciertos distintivos de cada personaje. Yo, por ejemplo, con Marta uso justamente este saco, con un personaje que se llama Eloís uso un mandil, con un personaje que se llama Evelyn uso un chal, y Fer, ¿quieres contar de tus distintos vestuarios e identificadores? La verdad es padre porque sobre todo para identificarse en qué historia se está hablando, hubo un trabajo de iluminación, tanto de elementos, en los que se intenta que ambas cosas sean del color del personaje. Entonces los personajes se diferencian entre colores morado, azul y naranja, y dependiendo de la historia en la que estés, también los elementos de vestuario, de iluminación, la utilería son de ese color. Entonces ayudamos con estas 3 cosas a que el público sepa tanto qué personaje como qué historia está viendo, ¿no? Eso ha sido, bueno, creo que son como estos pequeños huevecillos de Pascua, que entre más observador se es y entre más veces vayan a ver la obra, más se van dando cuenta. Sí tenemos gente que ya ha repetido y se sigue sorprendiendo de, le entendí la primera vez, pero esta segunda me encantó darme cuenta de que el gorrito era también naranja, ¿no? De que tu vestuario cambiaba. Por ejemplo, yo tengo un vestuario que es un saco que de un lado es morado, del otro lado es azul, y dependiendo de la historia del personaje es alguna de las vistas, ¿no? Entonces la gente va agarrando estos pequeños detalles para poder identificar de quién estamos hablando específicamente. Y sí, creo que lo retador ha sido
encontrar la manera de que se vean limpias estas transiciones, ¿no? De que no se nos vea que estamos apurados de cambiarnos, de ponernos, de quitarnos, y al mismo tiempo entrar en el otro personaje, que esto nos ayude más que ser un obstáculo o algo que nos distraiga. Lo bonito, lo rico ha sido aprender a que estos cambios, a salir de un personaje y empezar con otro en una cuestión de 5 a 10 segundos, sea algo que se vea tan limpiecito, tan literal como un río que va simplemente bajando por la montaña, ¿no? Creo que eso ha sido muy enriquecedor como a nivel proceso actoral. Y complementando lo que dice Fer, justamente nos pasó que en nuestro ensayo general, bueno, y los ensayos técnicos en el teatro, porque también tenemos que mover escenografía de escena a escena, entonces las primeras veces que lo hicimos en el teatro, las transiciones eran para nosotros dentro de nuestra cabeza un caos, porque decíamos, no estamos perdiendo muchísimo ritmo, estamos perdiendo tiempo, el público se está aburriendo y nosotros mismos lo hacíamos peor, a que cuando dirección y la gente que nos fue a ver dijeron, no, disfruten las transiciones porque es muy interesante ver cómo se va desdibujando un personaje para entrar a otro y es muy interesante ver la transformación. Entonces de ahí le dimos otro enfoque completamente diferente y eso sí revolucionó la obra por completo. Son 4 actores, ¿verdad? 3 mujeres y un hombre. ¿Los 4 están en escena todo el tiempo? Somos 2 y 2, 2 Okay. mujeres, 2 hombres. Sí. Okay. ¿Y están en escena todo el tiempo? Hay una escena donde estamos los 4 en escena y el resto de la escena, el resto de todas las escenas nos vamos turnando dependiendo de la historia. Okay. Oiga, ¿qué tan agotador es el hacer este tipo de puesta en escena donde tienes varios personajes a que si tuvieras solamente un personaje? Ay, yo lo que he visto es que es un tipo de cansancio distinto, ¿no? No sé cómo lo hayas vivido tú, Ana, pero hay veces que es un personaje como, o sea, llevas el viaje del personaje en el principio, medio, fin, el arco y todo, te vas cargando de ese personaje a lo largo de toda la obra y desemboca en algo. Aquí de hecho, varias historias nunca terminan de cerrar realmente, o sea, no ves como el final de la vida de esa persona o del conflicto. Pobres de sus papás, los deben de traer locos. Un poco, pero sí, ha sido más como, creo que es un cansancio justo del entrar y salir y jugar con las emociones de 4 personas diferentes, como bagaje, ¿no? De 4 personas diferentes, que ciertamente lo cortas para entrar al otro personaje, entonces no es como que te cargues y entonces terminas en este desemboque total del personaje, pero sí es estar entrando y saliendo y esta agilidad, tanto mental como física, a mí me lleva a un lugar en el que no termino tan agotada emocionalmente, pero físicamente sí es un poco como, ok, como que pasaron muchas cosas por el físico en muy poco tiempo. No sé si es algo similar contigo, Ana. Justamente, yo nunca lo había puesto en palabras hasta que te escuché decirlo, pero es un tipo de cansancio muy diferente, porque obviamente todas las obras son un reto, todos los personajes son un reto, y a diferencia de otras obras, como preguntó Induja, que es solo un personaje, siento que algo que hace que esta obra no sea tan agotadora para los actores es que justamente te da un descanso de este arco del personaje y justamente en los ensayos cuando pasábamos historia por historia en vez de pasar la obra en el orden que tiene, era muchísimo más agotador porque pasabas por todo el sufrimiento del personaje y todo su arco y no estabas acostumbrada a pasarlo porque la obra te da descansos de ese sufrimiento para poner una escena un poco más cómica o una escena un poco más esperanzadora. Entonces, estoy completamente de acuerdo con Fer, a pesar de que es mucho cansancio físico estar cambiando y moviendo y todo, es un poco menos de cansancio emocional porque tienes estos descansos. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción en esta puesta en escena, o sea, ustedes en el plano actoral?
Sí. Ay, en el plano actoral, creo que, bueno, si ya lo tienes, vas, Ana, en lo que termino de formularlo. Bueno, en el plano actoral, simplemente en mi caso, que son personajes que yo nunca había interpretado antes, porque antes de esto yo tenía como un rol, un typecast muy marcado, donde siempre me ponían más que nada a hacer comedia, y esta obra fue la primera donde me dijeron, ok, tienes una oportunidad no solo de personajes tan reales, porque también uno de mis personajes existió en la vida real, e interpretar a alguien que existió es otro reto, porque dices, le estoy haciendo justicia, ¿qué tal si alguien lo conoció o lo investigó y dice, así no es? Entonces, tener la oportunidad de hacer estos personajes que nunca antes había hecho y tener una ejecución que hemos tenido tan buena retroalimentación del público realmente es un respiro, porque todos los ensayos, todos estábamos preocupados así, el público va a entender, va a poder diferenciar entre todas las historias, y estar viendo que el público tiene tanto gusto y le entiende tan bien y regresa es bastante satisfactorio como actor. Sí, creo que eso, creo así nada más cerrándolo para no alargarme mucho con lo mismo. Ver que la gente sí aprecia el trabajo que le pusiste a diferenciar a estos personajes, ¿no? Que esa preocupación se haya ido de cuando salimos, y la retroalimentación del público fue tan que impresionante ver el cambio de los personajes, lo bien entendidos que los tienen a todos. No me costó trabajo en ningún momento, dije es este o es este, como esa parte en la que te da la tranquilidad de se está entendiendo mi trabajo, ¿no? Creo que ha sido lo más satisfactorio, justo. ¿Cómo voy a salir del teatro? Pensando, contento, triste. En conflicto porque tienes que resolver tú algo. Muy, muy, muy pensativo. O sea, esta obra, además de entretenida, es un gran ejercicio para el cerebro, no solo mientras la estás viendo y decir, ok, ¿esto de qué historia venía? Ah, ya, claro, ya me acordé de quién es esta persona y por qué está teniendo en este conflicto. No solo eso, sino ya que la obra gira alrededor del cerebro, planteamos muchas incógnitas y muchas cuestiones del cerebro que en realidad nunca te pones a pensar, y que todos somos eso, un cerebro, y lo planteamos tanto en la obra que a mí me han contado la gente que lo ha ido a ver que sale diciendo, nunca había pensado esto, y se van a cenar o se van a sus casas y se ponen a platicar con las personas a las que fueron así de, oye, sí somos oye, ¿qué significará? Oye, ¿y tú cómo crees que es? Entonces vas a salir muy estimulado, muy entretenido y con muchas incógnitas. Cerca del teatro hay quesadillas de sesos, a lo mejor sería bueno. Para cerrar con broche de oro la experiencia. Lo vamos a poner en el programa de mano. Sí. ¿A partir de qué edad pueden ir a ver la obra de Incógnito? Yo diría que a partir de los 12 años, sin ningún problema. Realmente no tocamos nada de temas así que al padre le pueda infartar que su niño esté escuchando eso. Creo que al contrario, tener esta percepción de la vida, que si bien vas a abrir una conversación, yo creo, con tus hijos, si es que van contigo, va a ser una conversación muy rica, siento yo, o sea, de compartir, que era eso de las percepciones, que era eso de que el cerebro nos cuenta nuestra propia historia, o sea, poder abrir estas conversaciones con juventudes, con adolescencias, respecto a nuestra percepción de la vida, a que todos somos un mundo. Creo que puede ser bastante enriquecedor, y creo que también es una muy buena manera de introducir al público joven a teatro un poco más profundo. O sea, y no tengo nada con nada, me encanta la comedia, amo lo que solamente nos hace olvidarnos de nuestra semana, me encanta hacerlo, verlo, disfrutarlo, todo, ¿no? Pero sí creo que es una muy buena obra para inculcarle el gusto por textos un poco más profundos a las juventudes, definitivamente. ¿Han llegado a tener alguna retroalimentación de esas jóvenes audiencias o solamente han sido de personas ya adultas? Pues ¿de qué tan jóvenes es jóvenes? Porque de 12 a 18 años, ¿no?
Sí, yo he tenido amigos, compañeros, primos, o sea, menores de edad, no tan jóvenes como 12 años, Ujú. pero que sí han ido y salen igual de estimulados e igual de entretenidos y sorprendidos que la gente de cualquier otra edad. Después de haber hecho esta puesta en escena, a ustedes como personas les cambió la idea de la visión del cerebro, justamente lo que están mencionando de cómo nos manejamos cada persona según nuestras ideologías, según nuestro contexto. Sí. Completamente. Sí. Yo sobre todo creo que hay muchos de los discursos de la obra que había comprendido en algún momento, pero no es lo mismo comprenderlos a llevarlos a la práctica en el personaje. O Ujú. sea, con estos personajes, sobre todo con uno que se llama Patricia, me puso en un lugar muy incómodo de no entender por qué actuaba como actuaba y yo siento que es muy contradictoria, ¿no? Intenté no juzgarla, como dice la Biblia del Ujú. actor, pero creo que sobre todo me ayudó a justo más que saber la teoría de que todos somos un cerebro y todos somos un mundo y tenemos nuestras percepciones y cada quien tiene su propia realidad, me ayudó a entender cómo todas estas cosas nos pueden llevar a lo que decía ahorita Juan José, de que somos seres completamente contradictorios y completamente... sí, libres en algunos aspectos y muy cerrados en otro. Nadie es completamente abierto de mente ni completamente cerrado de mente, ¿no? Cada quien tendrá sus maneras de entender la vida. Creo que más bien me llevó a entenderlo a nivel emocional, cosa que sí, a todos en algún momento nos puso en un lugar muy incómodo justamente de entendernos como estos seres humanos que tienen su propia percepción de las cosas. ¿Han tenido que decir en el texto de la obra cosas con las que no están de acuerdo? Personalmente, nada con lo que no esté de acuerdo y al revés, justamente mi personaje, sobre todo Marta, la neuropsicóloga, tiene muchos monólogos hablando sobre la teoría del cerebro y cómo saber tanto sobre la teoría del cerebro te puede llevar a perder un poco de fe en la vida y no, es horrible. No, no, no. Ahí, para allá voy. Y justamente Marta lo explica mucho en todos sus monólogos. No sé si decirlos acá porque entonces No, 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 mejor que no. vayan a ver la Sí, obra, pero el punto es que para aprenderme mis líneas, yo las hago mucho mías, o sea, intento comprenderlas de dónde están viniendo y por qué están saliendo de la boca y así me las puedo memorizar y hacer mías tantas líneas tan desesperanzadoras me hizo comprender a mi personaje y por qué ella está pasando por eso. Y no es que no estuviera de acuerdo con ellas, simplemente las pude entender de dónde estaban viniendo y al entender por qué esa persona, ese personaje lo estaba diciendo, estuve de acuerdo con lo que ella estaba diciendo desde su experiencia y a pesar de que Ana desde su experiencia jamás lo diría, justamente todo esto de los cerebros que nos hace personas tan diferentes, en realidad te hace entender que no puedes simplemente no estar de acuerdo con algo porque toda esa persona es un universo que lo lleva a decir eso. Ya. Oigan, pues ahora cuéntenos fechas, horas, a dónde, etcétera, toda esa información importante. Ok, nos quedan 2 viernes en el Foro Shakespeare a las 7:30 de la noche. ujú, sí, De ahí tenemos un descansito de una semana, justo y necesario, y regresamos los jueves a partir del 18 de julio, me parece. A partir del 18 de julio estamos todos los jueves también a las 7:30, por aquello justo que decíamos del trafiquito, los viernes, que puede ser medio pesado. Entonces, para cerrar la semanita, jueves con broche de oro, empezamos del 18 y nos quedamos hasta el 22 de agosto, me parece que es, todos Sí, los jueves. wow, Entonces son otros 5 jueves. Nos quedan 7 muy bien, funciones en total. pues sensacional. Me da muchísimo gusto haberlas tenido por aquí. Amigos, váyanse a ver esto que se llama Incógnito. Van a salir de muchas dudas por lo que alcanzo a entender. Ana Cuesta y Fernanda Monroy, muchísimas gracias a las dos un por estar gustazo. aquí. Y
mucha mierda, como decimos en el teatro. Muchas gracias por el espacio. Cuídense. Bye. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a nuestra siguiente invitada, Débora. Bienvenida, ¿cómo estás, Débora? Hola, ¿bien ustedes? Bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Vienes a platicarnos de María, María, todo va a estar bien. Exactamente. Cuéntanos de qué va, por favor. Esta obra, bueno, es escrita por la dramaturga Tania Ángeles Begún, que expone la violencia de género a través de las historias de 3 mujeres en distintas épocas, digamos, en distintas generaciones, que es la abuela, la madre y la nieta, ¿no? Son diferentes generaciones. Ok. Ahora, digo, no sé, a lo mejor manejan la premisa de que justamente al haber sido violentada la abuela, también la madre llega a tener esa misma violencia porque lo aprendió y después la nieta, ¿o no? No, yo creo que cada una vive la violencia según la época que está viviendo. Pero es interesante porque te das cuenta que la violencia no es de ahora, ¿no? Muchos pensamos que es ahora, que es el hit, que todo el mundo está en ese rollo, y no es cierto. O sea, esto ha sido desde hace muchos años atrás. Te das cuenta el tipo de violencia que vivió la abuela, en este caso que lo hace Luisa Muriel, una excelente actuación, aparte que es una excelente actriz. La generación de la madre, que lo hago yo y alterno con Eli Lacayo. Y luego la generación de la nieta, que es Tania Ángeles Begún, que alterna con Llama Acevedo. Y te das cuenta que cada una vivió una violencia diferente, pues según la época que uno va viviendo, ¿no? Diferente porque fue más agresiva, menos agresiva, porque fue con instrumentos, porque ¿cuál es la diferencia en las épocas? Entre cada una, ok, yo creo que la abuela maneja una violencia psicológica. La madre maneja una violencia física, aunque también hay violencia física y sexual con la nieta. Ok. ¿Te costó trabajo construir tu personaje, Débora, o fue muy fácil prepararlo? Bueno, yo creo que este tipo de temas siempre son difíciles para cualquier actor o actriz. Pues no me costó trabajo porque fui de la mano de Tania, que ella también la dirige, o sea, ella la escribe, la produce y la dirige, y fui de la mano de mis compañeras actrices con su cariño y con su amor que me fueron llevando, porque yo no entré, ellas ya tienen creo que como un año presentando esta obra, y yo entré en enero, entonces tengo poco que entré, y ellas pues ya tenían bien masticada pues toda la obra, ¿no? En mi caso, pues no era así. Pero la verdad es que todas me ayudaron, todas han sido súper lindas, de verdad. Y pues yo creo que estos temas siempre pegan al alma y al corazón, ¿no? De cualquier persona. ¿Cómo lo ha recibido el público? ¿Cuáles han sido los comentarios que les han proporcionado? Pues fíjate que es interesante que los hombres, o sea, no es una obra que ataque al género masculino, para nada. Es una obra que muestra lo que se está viviendo o lo que se vivió, y hay muchos hombres que han ido a verla y que salen reflexionando en que, híjole, eso yo lo estaba haciendo y no me di cuenta, ¿no? No necesariamente que sea una violencia física, pero muchas veces violentamos a otras personas y luego no nos damos cuenta, según lo que hayas aprendido en casa, creo yo. Bueno, y les podemos decir que las estamos amando y la verdad es la actitud o la forma es otra, totalmente distinta, ¿no? Sí, pues remontémonos, bueno, Juan José, no sé cuántos años tengas tú, pero... ¿Cuántos? 70 nada más. ¿Qué? ¿Quieres que adivine? No. A ver. 70. 70, justos. ¡Ay, la atiné! Bueno, pues por ejemplo, de tu época, pues las mujeres de la época, de quizás de tus años, que es lo que vive un poco la abuela, pues educaban a las mujeres a ser familias conservadoras, a que si los hombres les ponían los cuernos, pues ellas se callaran, se aguantaran, sirvieran, cocinaran, ¿no? No tenían voz ni voto. De hecho, la abuela lo platica mucho en la obra, que ella no podía ni siquiera opinar, no podía estudiar, no la dejaban estudiar. Entonces, te digo, es según la época, según la generación,
pues van viviendo cosas distintas. Débora, Entonces, dime. haciendo justamente la reflexión que mencionabas, ¿no? Las abuelas era una violencia psicológica, pero entonces a la madre y a la hija ya se convierte violencia también y a veces por ahí algo psicológica. ¿Por qué crees que justamente pasó de ser psicológica a física esa violencia que se ha tenido en las generaciones? Muy buena pregunta. Yo creo que es la misma educación o que a veces permitimos las cosas por miedo a hablar o por miedo a exponer lo que uno está viviendo y te aguantas. O a lo mejor pues es tu esposo y pues es tu única entrada quizás y pues te tienes que aguantar y te tienes que callar, ¿sabes? Porque así hay muchísimas mujeres que les pegan y cuando les preguntas, oye, ¿qué te pasó? Me pegué con la puerta, me caí por la escalera, en lugar de decir, me está pasando esto y quiero alzar la voz. Ahora, en esta época, en este siglo, pues, 21 o 20, ya la mujer está levantando más la voz. Pero antes, tú hace unos añitos para atrás y nadie decía nada. Pero también yo creo que ya hay apoyo, ¿no? Por parte del gobierno, por parte de ciertas instancias que ya se percataron de eso y que ahora justamente si hay alguna agresión, por leve que sea, ya se puede estar denunciando. Sí, claro, por supuesto. Ahorita hay mucho más apoyo y también es lo que te digo, ya las mujeres están hablando, los hombres están hablando, porque también hay hombres violentados. Sí. O sea, si tú también miras las noticias, también hay hombres que se quejan de mujeres, que los golpean, que cosas así que dices, ¿cuándo algo de esto iba a suceder antes? O sea, yo no soy tan vieja, tengo 51, pero yo me acuerdo que a mis 18, 20 años jamás ibas a escuchar algo de esto. Oye, O yo no lo tampoco veías soy en las tan viejo, noticias. ¿Mandé? Yo tampoco soy tan viejo, No, nadie dijo que tú eras Es broma, es viejo, broma, es Juan broma. José, por favor. Es broma, es broma. Pero sí, o sea, yo creo que se han ido cambiando las cosas conforme hemos ido avanzando. Y como tú dices, claro, ahora, por ejemplo, en un programa de televisión, al final dice apoyo para las mujeres golpeadas, apoyo para las mujeres con violencia psicológica, apoyo con psicólogos, apoyo, o sea, ya por lo menos te dicen al final del programa dónde te puedes comunicar si estás viviendo algo así. Eso antes no pasaba. Sí, no, definitivamente no. ¿Pero crees que el ser humano como tal es violento, que ha pasado de generación en generación o desde hace mucho tiempo? ¿O nos hemos formado violentos? O sea, ¿el humano es violento o nos formamos? Yo creo que todos somos buenos y malos y que pueden salir los monstruos que traemos dentro si alguien le atina al botón adecuado, ¿no? Y puede salir lo violentos que podemos ser. ¿Cuántos? Bueno, vayamos a problemas de tráfico. ¿Cuándo habías escuchado que se pelearan dos personas y se dieran un balazo? Sí, no. Antes no sucedía eso. Ahora, pues tienes que andarte cuidando de que si el otro, a ver si no trae pistola, ¿no? Sí. No le voy a contestar, no le voy a decir ninguna grosería, no vaya a ser que me saque la pistola y me haga algo. ¿Cuándo antes habías pensado algo así? Nunca. Nunca. Sí, Pues yo es justo. creo que la misma situación nos está llevando a todos, claro, por supuesto, a ser más violentos o a ser más reactivos a lo que estamos viviendo, ¿no? A reaccionar más rápido y no aguantar. Claro, Ahora, no ¿crees que las... No dejarte, finalmente. ¿Perdón? A no dejarte. A no dejarte, exactamente. A no dejarte, punto. Aunque sea por un problema de tránsito, por un semáforo, por lo que tú quieras. Ya no te dejas. Ya no tenemos... Freno. ¿Cómo se lo podría decir? Freno. Ya no hay freno. Y yo creo que eso también puede llegar a ser malo, ¿no? Porque violentas una situación que a lo mejor no requería tal cantidad de violencia, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, antes te detenías, antes reflexionabas, antes pensabas y a lo mejor ya que pasaba todo decías, chin, le hubiera hecho esto, ¿no? Pero ahora reaccionamos inmediatamente. Reaccionamos, punto. Pase lo que pase, lleve la consecuencia que lleve, ya no nos importa. Entonces estamos en un tiempo difícil. Sin duda, sin duda. Débora, para ti, en la puesta en escena de María, todo va a estar bien. ¿Te trajo algo actoralmente? ¿Un reto? ¿Una satisfacción? ¿Cómo recibes tú este personaje? Mira, yo he vivido violencia económica, pero violencia física nunca he vivido. Mi personaje sí lo vive. La madre sí vive violencia física.
pues estudiar y tratar de ponerme en los zapatos de estas mujeres que han vivido este tipo de violencia. Por supuesto, yo creo que cada personaje que yo he hecho en mi carrera me ha dado un aprendizaje, definitivamente, porque hay cosas que a veces no sabemos. Me ha tocado hacer programas de televisión unitarios que dices, ¿a poco eso existía? ¡Wow! ¿No? Yo no sabía. A veces hay cosas que desconocemos. Entonces, definitivamente en cada personaje que yo he tenido el honor de representar, siempre he aprendido algo. Siempre. Y en este también. O sea, en este aprendo muchas cosas sobre el dolor, sobre todo de estas mujeres que viven este tipo de violencia. Te digo, afortunadamente yo no he sido el caso de violencia física. Sí, de violencia económica, sí. Violencia económica es no te doy dinero, así te dijeron, no te doy o porque no tenía o porque no quería darte. No me digas. No entremos en detalles. No te preocupes, Juan José, yo te digo, sí, quizás a veces capricho, a veces para fregarte y decirte, pues no te doy, ahora yo tengo el poder, no te doy. Y te friegas, ¿no? Y eso es duro como mujer, porque luego finalmente uno dedica tus años o los años a los hijos y cuando pasan todo este tipo de cosas, dices, chin, voy a tener que empezar a buscar trabajo de cero y a ver de qué trabajo, porque pues ya no puedo depender de este hombre, ¿no? Vamos a poner el ejemplo y ¿qué haces? Sí. Sin duda, sin duda. Es difícil, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. Ahora, ese público, las mujeres, ¿has tenido alguna retroalimentación de ellas de que tienen empatía, de ayúdame, por favor, me identifiqué contigo? Fíjate que no me ha ocurrido a mí. Yo he dado 3 funciones y me falta la del sábado, que sería mi 4ª función. Lo que sí es que oigo al público llorar. Eso sí, oigo al público que los ves, ¿no? Que están llorando. No sé con quién se identifiquen. Hubo una vez que iban como un grupo de mujeres mayores, a lo mejor eran como 4 o 5, y todas, ay, sí, eso a mí me pasó. Ay, sí, ¿no? Lo que decía la abuela. Por eso te digo, afortunadamente ataca a las 3 generaciones, entonces, pues puedes identificarte si no es con una, con otra o con otra. O sea, aún sirve para chavos, para adolescentes, porque también hay que dejarles una conciencia de esta situación, quizás para que no la repitan. Porque muchas veces tú lo estás viviendo y no te das cuenta, esa es la verdad. Y ya cuando lo ves, ahora sí que ves la big picture, dices, ah, caray, eso yo lo hago, ¿no? Débora, ¿crees que no se den cuenta de la violencia que reciben o más bien justamente lo que mencionabas del contexto de qué voy a hacer porque no voy a tener la economía, qué voy a hacer porque qué me van a decir si me ven golpeada? Y entonces uno hace una, digamos que vaya para decir todo está bien, pero sí te das cuenta que eres violentada, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? No, claro, yo creo que te das cuenta que eres violentada. Ahora vámonos a cuando yo iba en primaria. A mí me hicieron bullying muchísimo tiempo, pero en aquel entonces no le llamaban bullying, ¿cierto? Sí. No, Juan José, no nos decían no están haciendo bullying, nada más me decían ojos de gargajo, ¿no? Devoradora Koblenz, todo eso me lo decían. Bueno. Y yo, ojos de aguapuerca, fíjate todo lo que me decían, y a mí me molestaba muchísimo y decía, ¿qué les pasa, no? Y te estoy hablando de primaria. Sí. Primaria. Ahora, sí. ¿Qué tal? Cualquier cosita, bullying. Me están haciendo bullying o están haciendo bullying a mi hijo, pero ahora ya le pusieron esa palabra, pero antes no existía eso. O sea, antes lo vivía así ya. Vuelvo a lo mismo que te decía. Yo creo que como mujer si te das cuenta o como hombre que está siendo violentado. Sí, sin duda, no me daba cuenta, pero no sabía qué era. Sin duda, ¿no? Sin duda, es terrible. Era la ley del más fuerte, ¿no? Pero justamente yo lo platicaba este fin de semana eso, ¿no? De que en la primaria y la secundaria de repente te agredían, pero tú llegabas con una fuerza y después entonces, ¿no? 4 ojos y entonces empezabas, claro. O sea, como que ya era el pum, 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 porque si no, te ibas para abajo. Y hoy yo veo que de repente se van para abajo. O sea, ya no es la réplica, sino es de, me hacen bullying, entonces me deprimo y entonces estoy mal y entonces llegan a haber otras consecuencias, pues peores, ¿no? Como el suicidio, claro. Exacto. Claro, llegan a ver este tipo de consecuencias que son durísimas. Pero muchos aguantan hasta que dicen, no, ahora sí le voy a romper la boca a este desgraciado que me está haciendo la vida imposible y se la rompen y entonces ya lo respetan. Pero qué triste tener que llegar a eso para que entonces te respeten.
Ahorita me hiciste Estoy acordar. hablando de niños, en este caso de niños y de bullying. Vámonos a las mujeres. Si tú te pones a tú por tú, no, bueno, el hombre finalmente es más fuerte que una. Digo, ¿para qué nos vamos a hacer? O sea, tiene otro tipo de complexión física o tiene mucho más fuerza y de un puñetazo te puede sentar, por supuesto. Imagínate que diga la mujer, no, hombre, yo ahora sí agarro fuerza y me le voy a poner tú por tú a este. No, bueno, que no te digo en qué va a acabar. Sí, no. Entonces yo creo que por eso aguantan y se callan. Sí, tienes razón. Me dejaste pensando que yo acababa, cuando me peleaba con mis compañeros, acabábamos en una cerrada que había ahí cerca del colegio y nos dábamos de cates a la hora de la salida. Pero bueno, finalmente me acuerdo que alguna vez se lo conté a mi papá y mi papá me dijo, así es esto, hay que aprender a defenderse también, ¿no? Entonces, sí, claro. Creo que lo malo es cuando nos vamos a los extremos, ¿no? Y o molestamos o hacemos bullying por fregar directdirectamente, ¿no? Que, bueno, no sé, es un tema complejo. Hay que ver a ver quién escribe algo por ahí de eso. Estaría bueno, ¿eh? Voy a ver aquí. Estaría bueno abordar el tema, ¿cómo no? Pero bueno, la obra es finalmente una invitación a reflexionar sobre la necesidad de eliminar estas violencias y poder trabajar